Baruch Hashem, bendito el Eterno. ¿Cuántos están alegres? Fortalecidos en Shabbat. Baruch Hashem. Mira que hoy toca la parashá que habla del Yobel, del jubileo, de la libertad a la cual fuimos llamados por el Eterno. Bendito sea el Creador. Bueno, vamos a tocar otros aspectos de la parashá de hoy. Nuestro sabio nos ha enseñado de que la Torá tiene 70 caras, 70 interpretaciones. Es decir, de un texto se pueden mirar muchísimas otras cosas más. ¿Ok? Si utilizamos las herramientas adecuadas para poder interpretar la Torá. Y permita a Hashem que a través de su presencia, de la Ruach, que mora en nosotros, pueda darnos sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder comprender el secreto oculto que se encuentra en la Torá y que pueda ser grabado en las tablas de nuestro corazón. Amén. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, con el permiso y bajo la autoridad de mi maestro, Rabbi Am, permitamos que sea Hashem hablándonos en este día del Shabbat para bendición de todos nosotros. ¿Ven? Estamos estudiando una porción de la Torah que se llama la Parashá Behar, ¿ok? Una porción que significa en el monte, es el nombre de esta Parashá. Y el nombre de esta porción viene dado por las primeras palabras con las que comienza esta parashá. En hebreo el texto dice: Vaidaber Adonai el Moshe Behar Sinai Lemor. Y habló el Eterno a Moisés en el monte Sinaí, diciéndole. ¿Okay? Eso es lo que nos habla la parashá de hoy, cómo comienza, y de ahí surge el nombre de esta porción. Para los que pudieron leer y estudiar esta parashá, uno puede notar en esta porción de que hay una relación importante entre esta parashá y la festividad que viene, que es la festividad de Shavuot. ¿Okay? ¿En qué uno puede notar la relación de esta parashá con la festividad que viene, la festividad de Shavuot? En varias cosas. Número uno, la parashá se llama Behar, ¿okay? Que significa en el monte. Y precisamente la festividad que estaremos celebrando, que es la fiesta de Shavuot, conmemora el acontecimiento que ocurrió en el monte, en Behar Sinai, en el monte Sinaí, cuando Hashem, por delante de millones de testigos, no solamente testigos humanos, sino malachim, kedoshim, millones de testigos se presenciaron delante de ese momento, delante de Hashem, para ver cómo el tesoro más extraordinario haya sido dado a los hombres, como lo es la Torah. De hecho, hay un midrash que nos cuenta que al momento que Hashem fue a entregar la Torah, los ángeles de Hashem se opusieron y quisieron impedir que la Torah fuera entregada. Nos cuenta el midrash. De hecho, el midrash dice que los ángeles estuvieron dispuestos en aras de evitar de que ese tesoro tan sagrado que es la Torah fuera entregada a los hombres. Dice el midrash que los ángeles incluso estuvieron dispuestos a golpear a Moshe Rabbeinu, a golpearlo. Y dice el midrash que cuando ellos se enfurecieron, los ángeles, porque Hashem le iba a entregar la Torah a seres tan imperfectos como lo son los seres humanos, dice el midrash entonces que Hashem le cambió el rostro a Moshe y le puso el rostro de Abraham y le dijo a los ángeles: ¿no les da pena? ¿Acaso no fue Abraham quien los atendió cuando los fueron a visitar, les hospedó? ¿Acaso no les da pena delante de Abraham? Cuando ellos vieron el rostro de Abraham, se calmaron, ¿ok?
Y enseguida dice el Midrash que Moshe comenzó a abogar para que la Torá fuera entregada. Y Moshe les preguntó a los ángeles, ¿qué está escrito en la Torá? Y dice, no cometerán idolatría. ¿Y ustedes pueden cometer idolatría? No, nosotros somos ángeles santos, ministeriales. Fuimos creados para alabar y bendecir y glorificar el nombre de Hashem constantemente. Por lo tanto, no podemos cometer idolatría. Entonces, ¿para qué quieren la Torá? ¿Qué más está escrito en la Torá? No matarás. ¿Y ustedes pueden matar? Y no, nosotros no podemos matar. ¿Y qué está escrito en la Torá? ¿Y qué está escrito en la Torá? Y así Moshe les fue mostrando qué estaba escrito en la Torá y cómo la Torá precisamente nos fue dada a los seres humanos, que somos seres imperfectos. Somos nosotros los que necesitamos la Torá para perfeccionar nuestra vida. ¿Okay? Aquí hay una relación importante, ¿okay?, entre esta parashá y la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque la porción de la parashá tiene por nombre Behar, en el monte Behar Sinai, en el monte Sinaí, y fue precisamente en ese lugar donde recibimos la Torá, y eso es precisamente lo que se conmemora en la festividad de Shavuot que estamos celebrando. Pero no es la única alusión, no es la única similitud que hay entre la parashá de la semana y la festividad de Shavuot. Okay, no es la única. Como dijimos esta mañana, la parashá nos habla acerca de un mandamiento que se conoce como el mandamiento de Yobel. Okay, un año especial que se celebraba cada ¿cuánto? Cada 7 ciclos de 7 años. Okay. A 7 ciclos de 7 años, al año siguiente, se tenía que celebrar el año del jubileo. Y eso nos conecta con la festividad de Shavuot por la razón que para poder celebrar Shavuot necesitamos contar 7 ciclos de 7 semanas para poder celebrar la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot es al día 50 de la fiesta de Pesach. El año del jubileo era cada 50 años. Y por lo tanto, esto nos habla de la conexión importante que hay entre esta porción de Behar y la festividad que estaremos celebrando Bezrat Hashem dentro de una semana, que es la fiesta de Shavuot, la cual va a ser seguramente un tiempo de gran regocijo, un tiempo de gran bendición, un tiempo de gran fortaleza para todos nosotros. Ahora, ¿qué nos puede enseñar a nosotros la similitud que hay entre esta parashá y la festividad de Shavuot? ¿Okay? Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿por qué razón Hashem dio un periodo de 7 semanas, es decir, de 50 días, entre la fiesta de la Pascua y la celebración de Shavuot? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Hashem nos dio este periodo de la cuenta del hombre? ¿Okay? Según los sabios, la razón por la cual tenemos este periodo que va desde la fiesta de Pesach hasta la fiesta de Shavuot como mishvah de contar los días, por la razón de que cuando nuestro pueblo habitó en Egipto, llegó a un nivel tan grande de impureza que Israel necesitó un periodo de elevación espiritual para poder estar aptos para poder recibir la Torah. En otras palabras, este periodo que estamos viviendo en este momento, es un tiempo de elevación espiritual. Es un tiempo de preparación. Es un tiempo de crecimiento. Es un momento que tenemos que aprovechar cada uno de nosotros para poder sentir que estamos aptos para poder recibir la Torá y ser renovada la Torá en la vida de cada uno de nosotros. ¿Okay? Esa es la razón por la cual tenemos este tiempo que va desde Pesach hasta Shavuot en la cuenta de estos años
en la cuenta de estos días, perdón, que van desde estas festividades. Es decir, tenemos que tomar en serio la preparación espiritual que va desde Pesach hasta Shavuot. ¿Ok? Muy bien. Para teniendo eso en mente, parte de la contaminación de la cual los hijos de Israel recibieron en Egipto fue la contaminación de la idolatría. De hecho, eso es evidente que cuando Moshe se tardó en el monte Sinaí durante todo ese periodo que estuvo durante 40 días y 40 noches recibiendo el resto de las instrucciones de Hashem, después que Israel había aceptado Naaseh Benishma, haremos y entenderemos, Moshe estuvo durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí recibiendo el resto de las instrucciones que estarían en esta sagrada Torah. Y cuando Moshe se tardó ese periodo, los hijos de Israel se impacientaron. Y producto de esa impaciencia que tuvieron los hijos de Israel, entonces fueron llevados a construir un ídolo. El pecado del becerro de oro, el Het HaEgel, del cual comentamos un poquito esta mañana. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nos contaminamos en Egipto, una de las cosas en las cuales nuestros padres se contaminaron en Egipto fue la idolatría. Y por lo tanto requerimos este periodo de tiempo que va desde Pesach hasta Shavuot para poder ir quitando esa contaminación del alma, esa contaminación que recibimos en Egipto, producto de la idolatría y del paganismo que había en Egipto. Y así, después de ese periodo de 50 días, Israel estuvo apto para recibir la Torah. ¿Está conmigo o no está conmigo? Bendito sea Hashem. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este tema de la idolatría con esta parashá? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver el tema de la idolatría con esta parashá? Bueno, esta mañana estuvimos estudiando un enfoque importante de la parashá, que es el tema de la administración del dinero. ¿Ok? Y dice la escritura que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. El tema del dinero que está inmerso en esta parashá, producto de todo lo que hablamos esta mañana, ¿ok? El que no haya visto, el que no haya escuchado la enseñanza de esta mañana, le invitamos a que puedan buscarla también por internet y puedan repasar esa enseñanza, que la van a tener en audio y en video disponible para todos ustedes. ¿Ok? El tema del dinero forma parte de la idolatría, especialmente en esta generación del siglo XXI. ¿Ok? Especialmente en esta generación del siglo XXI, cuando la idolatría representa precisamente sobre cualquier otra generación el deseo del poder adquisitivo. Ahora, ¿el dinero es malo? No. Recuerdo una película que seguramente muchos de ustedes han visto esa película. Una película que tiene algo cómica, pero también tiene un mensaje extraordinario. La película del violinista en el tejado. ¿Cuántos han visto el violinista en el tejado? Bueno, hay una parte que el protagonista, Terry, estaba hablando con el comunista. ¿Ok? Y el comunista le decía que el dinero era una maldición. Y entonces Terry miraba al cielo y decía: si el dinero es una maldición, que Hashem me maldiga y no me recupere nunca más. El dinero no es una maldición. ¿Ok? El dinero no es una maldición. El dinero es algo, si lo usamos, es algo bueno si lo usamos apropiadamente. ¿Ok? Y como decíamos esta mañana, uno tiene la posibilidad de utilizar lo material para llevar a un fin espiritual. ¿Ok? Uno tiene la posibilidad de santificar el nombre del Eterno utilizando lo material con fines espirituales. Por ejemplo,
Es malo tener un buen teléfono de esos modernos que hoy en día existen, ¿no? No es malo. ¿Ok? Puede convertirse en algo malo. Muchas familias están precisamente siendo destruidas por la tecnología. Los hijos están en el teléfono, los padres están en el teléfono, las esposas están en el teléfono, todos están metidos en el teléfono y no hay comunicación entre ellos. Eso pudiera convertirse en algo que pudiera ser una maldición. Pero el teléfono en sí y la tecnología en sí no es una maldición. De hecho, usted puede utilizar la tecnología. Por cierto, iba a usarla, se me olvidó. Te puedo usar la tecnología hoy en día para poder precisamente utilizar y llevar el mensaje de la redención. No hay nada malo en poder utilizar la tecnología con buenos fines. Y lo hemos entendido, hoy en día nuestra generación ha comprendido que la inmensa tarea que tenemos sobre nuestros hombros de dar a conocer este mensaje al mundo entero, como lo analizamos el día jueves analizamos un punto importante. Nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, nos enseñó las siguientes palabras. Él dijo, estas fueron las palabras de Yeshua, dijo, que este mensaje, este evangelio, como algunas traducciones lo traducen, porque este evangelio es necesario que sea enseñado a todas las naciones para que pueda venir el fin de esta edad presente. Para que pueda venir el fin de esta edad presente. Y analizábamos un aspecto que es sumamente importante. ¿Cuál es ese aspecto importante? Que si nosotros nos ponemos a meditar, el mundo entero ha conocido hoy de la Biblia. Como dice nuestro Rabí Dan, Yeshua popularizó al Dios de Israel. El mundo entero ha conocido el mensaje de la Biblia. Sin embargo, ese mensaje ha sido dado de una manera distorsionada. Y por lo tanto, lo que se ha transmitido como evangelio no es lo que Yeshua se refería como evangelio o como Mesorá. Y prueba de eso tenemos que cuando nuestro santo maestro Yeshua Mashiach estaba vivo en Jerusalén frente a la multitud de judíos, Yeshua dio estas palabras a sus contemporáneos judíos de aquella generación: arrepentíos y creed en el evangelio. Haced teshuvá y creed en el evangelio. Ahora, si usted le pregunta hoy en día a cualquier cristiano qué cosa es el evangelio, la respuesta de la mayoría de cristianos será que el evangelio es la buena nueva de que Jesús murió por ti y que si lo recibes en tu corazón tendrás parte del cielo, irás al cielo, serás salvo. ¿Ok? Eso es el concepto de evangelio que tiene el cristianismo. ¿Qué cosa es para el cristiano el evangelio? Que la persona, ¿verdad?, acepte las buenas nuevas de que Jesús murió por sus pecados y que si lo recibe en su corazón, esa persona será salva. ¿Será que eso es el mensaje que Yeshua quería que la audiencia judía comprendiera? Tenemos un serio problema. ¿Cómo Yeshua le va a demandar a las personas, a la audiencia judía? ¿Cómo Yeshua le va a demandar a la audiencia judía en ese momento que crean que Él murió por él cuando Yeshua estaba vivo? ¿Cómo Yeshua va a decirle estas palabras? Haced teshuvá, arrepentíos y creed en el evangelio cuando Él todavía estaba vivo. ¿Cómo?
Si evangelio significaba las buenas nuevas de que Jesús murió, ¿cómo Él va a demandar que crean en su muerte cuando Él todavía estaba vivo? Eso nos hace ver que el mensaje que se ha predicado en el mundo entero como evangelio ha sido un mensaje equivocado. Y que por lo tanto lo que se conoce como evangelio es necesario reenseñarlo. Es necesario instruir sobre este mensaje. Y por lo tanto, sobre nuestros hombros tenemos la inmensa responsabilidad de reevangelizar al mundo entero. Baruch Hashem, porque precisamente hoy contamos con la tecnología. Un mensaje que se está dando hoy puede llegar al mundo entero en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Y eso hace que nosotros, a través de la tecnología, podamos entonces utilizarlo para bien. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo precisamente por lo que estamos tocando. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. ¿Ok? El dinero no es malo. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra óptica con respecto al tema de la economía. Abraham fue un hombre rico. Isaac fue un hombre rico. Jacob fue un hombre rico. Joseph fue un hombre rico y poderoso. Y hoy en día nosotros sabemos que la mayoría de las personas que controlan la economía mundial son precisamente judíos. Por lo tanto, el dinero no es malo, el dinero es una bendición prometida en la Torá. Dice la Torá en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, cuando habla de las bendiciones, te pondré por cabeza y no por cola. Podrás prestar a muchos, pero tú no tomarás prestado de ellos. Te bendeciré en tu campo, en tu ciudad. Tus rebaños parirán. Enviaré la lluvia en su momento propicio. Si usted se pone a analizar cada una de las bendiciones que se encuentran en el capítulo de las bendiciones por guardar la Torá, todas las bendiciones tienen un impacto en nuestra economía. Todas las bendiciones. Todas las bendiciones tienen un impacto en nuestra economía. Si llueve a tiempo, eso permite que haya producción de alimentos. Y si el campesino que tiene su campo puede producir alimentos, puede vender alimentos y traer bendición a su casa. Que no haya ni en tus animales ninguno estéril, eso es una bendición que impacta tu economía. ¿Por qué? Porque una persona que tiene ganado y sus ganados pueden parir nuevo ganado, eso trae bendición e impacto a su economía. Prestar y no pedir prestado, eso tiene un impacto en tu economía. Por lo tanto, el tener el pensamiento de que las cuestiones materiales son de perjuicio para nuestra vida es un concepto errado desde el punto de vista de la Torá. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya idolatría inmersa con respecto al tema del dinero y de la economía. ¿Ok? Eso no quiere decir que no haya idolatría inmersa en el tema de la economía. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar poder pasar por este proceso de elevación espiritual para que la idolatría al dinero
la idolatría en el dinero sea una de las cosas que se ha quitado en nuestro corazón. ¿Cuál es el concepto de idolatría? ¿Cuál es el concepto de idolatría? Yo creo que el mejor concepto de idolatría nos lo da Shaul en la carta a los romanos o la carta a los italianos, el capítulo 1. ¿Ok? ¿Qué dice Shaul? ¿Qué dice Shaul en Romanos capítulo 1? Que desde el punto de vista es el mejor concepto acerca del tema de la idolatría. Vamos a buscar ese texto, a pedirle a alguien que pueda leerlo. Vamos a ver si nos lo puede leer Gilbert. Okay, a ver si nos puede leer este texto de Romanos o la carta a los italianos, capítulo 1, verso 18 en adelante. Entonces yo tomo un poquito de agua. 28 en adelante. 18. Oh, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Elohim se puede conocer les ha sido revelado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del universo, siendo evidentes por medio del designio presente en las cosas hechas, para que no haya luego excusas, pues habiendo intuido la existencia de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni se lo agradecieron, sino que se entregaron a vanas especulaciones, por lo que su desatinado corazón fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron torpes y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanzas de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios permitió que fueran presa de la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y por empecinarse en cambiar la verdad de Dios por la mentira, no hicieron más que honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 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 Fíjate lo que dice ahí. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de corruptible. Y en vez de darle gracia a Dios, se hicieron necios. Eso es lo que pudiéramos llamar el mejor concepto de idolatría. ¿Ok? ¿Qué cosa es la idolatría? Cambiar la gloria de Dios. Cambiar la gloria de Dios por las cosas creadas. Y precisamente con el tema de la economía eso ocurre. La gente muchísimas veces tiene la tendencia que en vez de darle gracias a Dios por su dinero, en vez de darle gracias por lo que ha recibido, precisamente utilizan el dinero no para darle gracias a Dios, sino todo lo contrario. ¿Ok? Sino para darse incluso gloria a ellos mismos. ¿Ok? Gloria a ellos mismos. Por lo tanto, ese es un tema que es sumamente importante. Ahora, la idolatría no es algo que solamente está relacionado al tema del dinero. Comencé enfocando el tema de la idolatría con respecto al dinero, porque la parashá nos habla de la economía, como lo estuvimos estudiando esta mañana. ¿Ok? Pero la idolatría no solamente tiene que ver con el dinero. La idolatría puede estar en nuestras vidas en diferentes aspectos. Por ejemplo, un hombre puede idolatrar a una mujer. Una mujer puede idolatrar a un hombre. Una madre puede idolatrar a sus hijos.
todo lo que coloque a algo por delante de Dios es idolatría. Idolatría no es simplemente eso también. Hay varios aspectos importantes en el cual la idolatría está relacionada. ¿Ok? Por ejemplo, nuestro Jajamín, especialmente en nuestra vida, nos enseña que uno de los aspectos en los cuales se puede manifestar la idolatría en una persona es en la tristeza y en la depresión. Una persona triste, una persona deprimida, pudiera estar cayendo en idolatría. ¿Por qué razón? Por una simple razón. La tristeza y la depresión muchas veces vienen por aspectos que nos hacen perder la confianza en Dios. Por ejemplo, volviendo al tema de la economía. No tengo que pagar, tengo deudas que pagar y no tengo el dinero. La tendencia de la persona es deprimirse, entristecerse. Y eso es idolatría. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en Dios. Si tuviera plena confianza en el Creador, pudiera estar seguro que Él va a poder pagar la deuda. De hecho, permítanme contarles una historia. Para que ustedes puedan comprender un poquito más de este concepto. Que no es fácil llegar a ese nivel, pero que es posible. A mí me gustan mucho las historias de los Sadikim, ¿okay? La historia de los grandes hombres de Hashem. Porque cuando uno lee historias de la vida de los Sadikim, eso fortalece tu fe. ¿Okay? Siempre que usted tenga la oportunidad de comprar algún libro de historias acerca de los Sadikim, cómprelo. Eso va a ayudar en el fortalecimiento de su fe. ¿Ok? Y entre uno de esos, tengo un libro que me gusta mucho, que habla acerca de la vida del Baal Shem Tov y nos cuenta muchísimas historias acerca de la vida de este gran Sadik, que fue el Baal Shem Tov. En una oportunidad, el Baal Shem Tov y sus discípulos llegaron a una aldea y se alojaron en una taberna, en una posada. Pues esa posada tenía una especie de taberna o de restaurante. A lo mejor la traducción del término no es la más adecuada. Pero ellos llegaron a una posada, se alojaron allí y fueron a comer en el restaurante de esa posada. ¿Ok? Mientras estaban comiendo, mientras estaban sentados ahí en la mesa, esperando que el dueño los despachara, había un hombre, un oficial, sentado en otra mesa. Y cada cierto tiempo, este oficial golpeaba la mesa. Los discípulos de Baal Shem Tov y el Baal Shem Tov se sorprendieron por la actitud de este hombre. Y debido a que fue una actitud concurrente cada cierto tiempo, es decir, cada media hora aproximadamente, el hombre hacía. Entonces el Baal Shem Tov y sus discípulos le preguntaron al posadero, al dueño de la posada, ¿cuál era el motivo de la actitud de ese hombre? Bueno, el posadero le dijo, mira, todo esto donde yo tengo mi negocio no es mío, es de un terrateniente. Y yo tengo que pagarle a ese terrateniente un alquiler, por alquilar todo esto, la posada y este restaurante, que no es mío, yo tengo que pagarle al terrateniente el uso de esta propiedad. ¿Ok? Y esa persona que está allí es el oficial que está encargado de cobrarme, contratado por el terrateniente y está encargado de cobrarme el alquiler. ¿Qué sucede? Cada vez que viene el día de pago, el oficial viene
Y cuando se va acercando la hora del plazo, del término del pago, entonces él comienza a hacer esto como una señal para decirme, mira, acuérdate que tienes que pagarme hoy. Comienza a hacer esto. Después de que hace eso cada media hora, finalmente, si yo le doy el pago en el tiempo estipulado, entonces este hombre finalmente agarra su bastón, agarra sus cosas y se va. Y a partir del momento que él se vaya, yo tengo 1 hora exactamente para poder pagar. Y entonces el Baal Shem Tov le pregunta al posadero, bueno, supongo que por tu tranquilidad y por tu actitud tú tienes el dinero, ¿por qué no le pagas de una vez? Y el hombre dice, no, que yo no tengo el dinero. Y si no tienes el dinero por pagarlo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Que el hombre está ahí cada media hora, ya se está acabando el plazo, está golpeando la mesa, y tú aquí tranquilo. Y dice, no, que yo tengo fe en el Creador de que Hashem me va a proveer. Aleluya. Pero finalmente el alguacil contratado por el terrateniente, finalmente agarró sus cosas, agarró su bastón y se fue. A partir de ese momento, el posadero tenía 1 hora para pagar, o si no lo despojaban del lugar. Baal Shem Tov ve y ve que el hombre se va, el posadero todavía allí, tranquilo, sin ningún problema, atendiéndolos a ellos. Necesitan algo más, quieren algo más, no hay ningún problema. Y el tiempo está pasando, el hombre tranquilo, arreglando, atendiendo a los clientes. Y el Baal Shem Tov simplemente viendo al hombre. Cuando de repente el hombre dice, bueno, ya llegó el tiempo de irme a pagar. Y el Baal Shem Tov y los discípulos le preguntan, bueno, ¿y ya tiene el dinero? No, pero tengo confianza en Hashem, ya el plazo se está cumpliendo, así que tengo que ir a pagar. El hombre viene, se coloca su saco, su sombrero y se sale de la cantina, ¿no? Y todo el mundo mirándolo, ¿cómo va a hacer esto? Usted no tiene el dinero todavía y ya se dirige allá a ir a pagarle al hombre. ¿Cómo va a ser? Cuando de repente el hombre iba caminando, todo el mundo estaba mirándolo, los discípulos de Baal Shem Tov estaban mirándolo a ver qué iba a pasar. Cuando de repente el hombre estaba caminando, se acerca un carruaje. Y se ve que están conversando. El hombre del carruaje arranca, de repente se detiene, se regresa, le entrega un maletín al otro, y el otro viene y se va caminando, y va, paga y se regresa. El Baal Shem Tov y sus discípulos estaban ahí atónitos. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién fue el hombre del carruaje que se le acercó? ¿Qué habrá sido lo que se le ha entregado? Y ahora este hombre viene por acá y ¿qué habrá pasado? Todo el mundo se preguntaba, ¿qué está pasando? Cuando el hombre llegó, el Baal Shem Tov y los discípulos le preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Como les dije, Hashem iba a proveer, ya pagué. ¿Y cómo hiciste? No, mira, yo salí sin dinero, como ustedes se dieron cuenta. Yo me fui sin dinero. Cuando iba caminando, un cliente mío iba en su carruaje y se me acercó y me estaba ofreciendo cierta cantidad de dinero por la próxima producción de vino que voy a tener. Okay, todavía no es la época de producir el vino, pero él me está comprando anticipadamente la próxima producción. Nosotros discutimos el precio y él en un principio no estuvo de acuerdo y siguió. Pero como me vio a mí tranquilo, que yo no iba a cambiar el precio, el hombre se detuvo, se regresó, aceptó el precio que yo le di, me entregó un maletín con el dinero y con ese dinero fui y pagué. ¿Estamos entendiendo el tema, el punto que quiero enseñarles con esto?
¿Cuántos de nosotros tenemos una confianza en Hashem de esa manera inquebrantable? ¿Qué hacemos nosotros? Nos comenzamos a preocupar, nos comemos las uñas, la tensión se nos sube, los niveles de estrés se nos suben, y todo eso es perjudicial a nuestra salud. Me pongo flaquito. Hasta uno se pone flaquito, menos mal que Baruch Hashem tiene, porque ahorita no está flaquito. Ah, no, ahorita no. Tiene para pagar la próxima renta, Baruch Hashem. Pero ¿qué hacemos? Nos preocupamos, nos deprimimos, traemos estrés a nuestras vidas y finalmente cometemos un terrible pecado que es el pecado de la idolatría. Un pecado terrible que es el pecado de la idolatría. ¿Qué podemos hacer entonces? La respuesta es confianza en Hashem. Confianza en Hashem. Dice el maestro, ni una hoja de un árbol cae si no es por la voluntad de Hashem. Ni una hoja de un árbol cae si no es por la voluntad de Hashem. Todo está en las manos del Eterno. ¿Por qué nos afanamos? Claro, eso no quiere decir que no hagamos nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que esforzarnos en esta vida, tenemos que tampoco cruzarnos la mano y quedarnos sin importarnos de las cosas. Tenemos que hacer nuestra parte. Pero en hacer nuestra parte también implica la confianza en Hashem. Si tú has hecho tu parte y la parnasá no ha llegado a tu vida, confía en Hashem, va a llegar. Ahora, si tú estás echado en una hamaca todos los días, sin hacer nada, entonces, bueno, ya otra cosa. ¿Ok? Eso no es confianza en Hashem. Eso es otra cosa. ¿Ok? Eso es otra cosa. Pero si tú estás haciendo tu parte, tú te esfuerzas todos los días en hacer la parte que te corresponde, entonces confía en Hashem. Confía en el Eterno. Hashem proveerá todas tus necesidades. Por lo tanto, Hashem quiere que cada uno de nosotros seamos libres. Seamos completamente libres de algo que es terrible, que es la idolatría, la desconfianza en Hashem. Y es por eso que esta porción de la Torah nos toca aspectos tan importantes que tienen que ver, como decíamos esta mañana y como analizamos esta mañana, con el aspecto de nuestra economía. Confía en Hashem. Confía en Hashem. ¿Ok? Bueno, eso es un aspecto de lo que queríamos tocar con respecto a la parasha. ¿Ok? Ahora bien, es importante que en este momento, ya cuando nos estamos acercando un poco a la festividad de Shavuot, es importante que comencemos a prepararnos para esta festividad. ¿Ok? Además de la preparación que hemos venido haciendo durante todas estas semanas, contando el Omer, que en sí este periodo de la cuenta del Omer, como lo hemos venido diciendo, forma parte de este proceso de elevación espiritual. También es de suma importancia que nosotros comencemos a tomar en cuenta algunos aspectos de esta festividad que viene, ¿ok? De la festividad de Shavuot. La festividad de Shavuot es uno de los días sagrados que tenemos en la Torah y por lo tanto se conoce como un Yom Tov. ¿Ok? Es un Yom Tov. Este año la festividad de Shavuot cae al final de la festividad de Shabbat.
¿ok? Al final del Shabbat. Es decir, que dentro de 2 semanas, con el ayuda del Eterno, después que estemos celebrando, después que hemos terminado el servicio del Shabbat, a la caída del sol, tenemos que darle comienzo al inicio de la festividad de Shabbat. ¿Ok? Eso implica que tengamos que tener ciertas cosas importantes claras en nuestra mente para saber cómo hablar y cómo actuar, ¿ok? Sobre todo cuando una festividad cae después de la festividad de Shabbat, ¿ok? Una de las cosas que uno tiene que entender es lo siguiente. En Yom Tov, en hebreo se utiliza la expresión Yom Tov para referirse a una festividad, ¿ok? ¿Qué cosa es un Yom Tov? Un Yom Tov es una festividad, como lo es esta fiesta de Shavuot que viene. En Yom Tov está permitido cocinar. ¿Ok? En Yom Tov está permitido cocinar. Lo que está prohibido en Yom Tov es cocinar para otro día. ¿Ok? Está prohibido en Yom Tov cocinar para otro día. ¿Qué quiere decir eso? Que si en Yom Tov cae, por ejemplo, un día viernes, ¿ok? Un Yom Tov cae un día viernes, y luego viene la festividad de Shabbat, entonces está prohibido cocinar en Yom Tov para Shabbat. A menos que se haga lo que nuestros sabios establecieron, un eruv. ¿Ok? Y por lo tanto, una persona tiene que preparar el día previo al Yom Tov, ¿okay? Cuando uno está haciendo la preparación para el Yom Tov, uno al momento de hacer la preparación, uno tiene que preparar cierta comida, puede ser un huevo, ¿okay? Cierta comida uno puede prepararla antes del comienzo del Yom Tov, como la comida que se va a comer para Shabbat. Y cuando estemos en el Yom Tov, una vez hecho el eruv con las bendiciones que se tienen que hacer, se puede entonces cocinar para Shabbat, siempre y cuando comas la comida de Shabbat, comas el huevo que preparaste antes de comenzar el Yom Tov. ¿Sí me entendieron? ¿O se enredó un poquito la cosa? ¿Ok? Es sencillo, vamos a suponer, vamos a explicarlo un poquito más fácil. A lo mejor ustedes me entendieron, pero a lo mejor los que van a ver el video, puede ser que haya alguien que no haya entendido. Vamos a suponer que hoy es jueves en la noche. Hoy es jueves, ¿ok? Y hoy, a la caída del sol, comienza una festividad, ¿ok? Comienza Shavuot, por poner un ejemplo de una festividad. Comienza Shavuot, hoy a la caída del sol, que hoy es día jueves. Eso quiere decir que Shavuot va a ser desde el jueves en la noche hasta el viernes en la noche. ¿Correcto? Y por lo tanto, después de Shavuot comenzaría Shabbat. Y por lo tanto tenemos 2 festividades juntas. Shavuot y Shabbat. Esto es una suposición. ¿Ok? ¿Qué hace uno? El día jueves en la tarde, antes de que comience Shavuot, la persona tiene que preparar algo. Vamos a suponer un huevo. Vamos a suponer que tú seas un huevo. Uno prepara un huevo y entonces hace una bendición que aparece en la mayoría de los Sidurim, que se llama la bendición del eruv. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando uno hace esa bendición y uno preparó este huevo para Shabbat, lo preparó antes de que comience la festividad, entonces este huevo uno lo tiene que guardar para Shabbat. Entonces, el día viernes que estás en Yom Tov, que estás en la festividad, como tú hiciste el eruv, es decir, se considera que la comida de Shabbat la empezaste a preparar antes de Yom Tov, y por lo tanto, lo que estás haciendo en Yom Tov es terminar la comida de Shabbat. Entonces, lo que se hace es que el viernes se cocina para Shabbat, y ya cuando termina el Yom Tov y comienza el Shabbat, entonces en una de las comidas del Shabbat tú tienes que comerte este huevo. ¿Por qué? Porque este huevo tú lo preparaste para el Shabbat como parte del comienzo de la preparación de la comida antes de comenzar el Yom Tov.
¿Se entendió? Baruch Hashem. Ok. Ese es un caso cuando un Yom Tov comienza antes de un Shabbat. Pero este año tenemos la cosa al revés. Este año tenemos primero el Shabbat y después tenemos el Yom Tov. El Shabbat está completamente prohibido cocinar. El Yom Tov se puede cocinar para el mismo día, pero el Shabbat no se puede cocinar para otro día. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede hacer un eruv antes de Shabbat. Usted tiene que el jueves en la noche o el viernes en el día, usted tiene que preparar su comida para el Shabbat. Y usted no puede hacer un eruv para cocinar el Shabbat para el Yom Tov, porque es una violación del Shabbat cocinar el Shabbat. Ni siquiera para el propio Shabbat. ¿Ok? Podemos cocinar. Por lo tanto, como el caso de este año es al revés, usted tiene que entender que usted no puede preparar nada en Shabbat para el próximo día de Yom Tov. En Yom Tov usted puede cocinar para ese día. ¿Ok? Por ejemplo, si usted no puede preparar la comida de Shavuot antes, juntamente con la comida de Shabbat, usted puede entonces preparar la comida de Shavuot en el mismo día de Shavuot. Porque no es una violación, del Yom Tov cocinar para Yom Tov, no es una violación. Y acerca del fuego, si se tocara encender fuego en Yom Tov, ¿se puede encender? No es un Shabbat. Por eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar una vela encendida antes del Shabbat de 48 horas. Para que tú puedas agarrar el fuego de esa vela y poder encender las velas o lo que tengas que encender para el Yom Tov, para cocinar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es encender una vela. Buena la pregunta para que nos permita aclarar. Entonces, es sumamente importante, sobre todo las mujeres que son las que tienen la responsabilidad, sobre todo la carga principal, ¿ok? En esta festividad de Shavuot, es sumamente importante entonces que usted tenga en mente que usted en Shabbat no puede cocinar. Y por lo tanto, usted no puede afanarse, bueno, pero es que ya viene el Shavuot. Algo así, estás en Shabbat. Está en Shabbat. ¿Ok? Después que termine el Shabbat y comience la festividad, entonces, si no preparaste algo antes del Shabbat, entonces prepara la comida de Shavuot en Shavuot. ¿Ok? Ahora, obviamente, como nosotros sabemos y que lo estamos experimentando, ahorita los días acá en Estados Unidos son largos y prácticamente a las 9 de la noche es que te va terminando Shabbat. 9:30 de la noche es que va terminando Shabbat. Y por lo tanto Shavuot va a comenzar a las 9:30 de la noche, 10 de la noche. Ponerse a preparar usted la comida en la noche de Shavuot que usted va a comer, entonces usted irá a comer a la 1 de la mañana. Ahora, ¿saben que en Shavuot hay una costumbre, un minhag en Shavuot que se trasnocha uno, ¿no? Pero si usted puede preparar ciertos alimentos antes de Shabbat para Shavuot, prepárenlo. ¿Ok? Prepárenlo. Deje ciertos alimentos preparados antes de Shavuot, antes de Shabbat para la festividad de Shavuot. Para que cuando comience Shavuot y se haga el kiddush de la festividad y se coma el pan y el vino y se hagan todas las bendiciones que se tengan que hacer, usted tenga algo que comer. ¿Ok? Y no tenga que esperar hasta la 1 o 2 de la mañana para comer. Son cosas que son importantes que ustedes tienen que tener en mente en esta festividad que viene. ¿Ok? Esta festividad de Shavuot que viene. ¿Están conmigo? Ya las mujeres están mirándose las caras y organizando, ya están tramando y organizando cómo van a hacer las cosas. Ahora, ¿qué
¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida se come en Shavuot? ¿Ok? ¿Qué tipo de comida se come en Shavuot? En Shavuot se da de preferencia las comidas lácteas. ¿Ok? Las comidas lácteas. Y también los dulces. Le dan de preferencia en Shavuot. Hay que buscar dulces para diabéticos. Por la razón de que en Shavuot recibimos la Torah. Y la Torah es asemejada tanto a la miel como a la leche. ¿Ok? Y por lo tanto, por esa razón, la comida que se hace normalmente para Shavuot son comidas lácteas y comidas de leche, de dulces. ¿Ok? Dulces. Entonces, tengan en mente, a la hora de preparar los alimentos correspondientes a la festividad de Shavuot, tengan en mente los alimentos que vayan preparando. ¿Ok? Yo no sé aquí, pero en Venezuela hay algo que muchas veces se prepara, que son tequeñitos. ¿No saben lo que es un tequeño? Un tequeño es una cosita así pequeñita que es rellena, que por dentro tiene queso y se hace frita. Creo que en algunos países lo llaman dedos. Los dedos con queso. Algo así, creo que sí. Son unos de chiquitos. Ok, tienen queso por dentro. Empanadas. Una lasaña que tenga queso. ¿Ah? Una comida, ¿no? Unas donas, tortas. Una torta tres leches. Etcétera, etcétera. Ok. Ahora, algo importante. Fíjense algo. El Shavuot, debido al hecho de que en Shavuot conmemoramos la entrega de la Torah, debido al hecho de que en Shavuot conmemoramos la entrega de la Torah, es costumbre leer los 613 mandamientos. ¿Ok? Es costumbre leer los 613 mandamientos en Shavuot. Algunos tienen la costumbre de pasar toda la noche en vigilia estudiando la Torah. ¿Ok? No es una misma, es una costumbre. ¿Ok? Es una misma como tal, es una costumbre de estudiar los 613 mandamientos y pasar toda la noche. ¿Ok? En Shavuot se acostumbra en el rezo de Shacharit a leerse las 10 proclamas, los 10 mandamientos. ¿Ok? Los 10 mandamientos. También es costumbre en la festividad de Shavuot, muchas veces durante el día de Shavuot, leer el libro de los Salmos. ¿Por qué razón? Porque en Shavuot nació y murió Melech David. ¿Ok? Como Melech David nació y murió en Shavuot, entonces muchos acostumbran leer todo el libro de los Salmos. ¿Ok? O muchos salmos durante el día de Shavuot. Y en Shavuot también es costumbre leer la Megilá de Ruth. ¿Por qué razón? Porque la historia de Ruth y de Boaz se desarrolló precisamente en los días de Shavuot. ¿Ok? Entonces es costumbre leer la Megilá de Ruth, ¿ok? La moabita, y por lo tanto es costumbre meditar mucho acerca de Mashiach. ¿Por qué razón? Por una simple razón. David está aludido en la fiesta de Shavuot, Ruth está aludido en la fiesta de Shavuot, y tanto Ruth como David son los ascendientes de Mashiach, los antecesores de Mashiach, de donde viene Mashiach. ¿Okay? Por lo tanto, hablar acerca de Mashiach es una costumbre importante en la festividad de Shavuot. ¿Ok? Eso es de suma importancia. Mucho, sobre todo para las mujeres que van a hacer los panes en honor a Shavuot, recuerden algo que yo siempre digo a las personas: cada vez
que usted piense en Yom Tov, usted tiene que pensar en pan y vino. Todo Yom Tov tiene pan y vino. Todo. ¿Ok? Incluso Pesa. El problema de Pesa es que el pan de Pesa no es un pan normal, sino que es un pan sin levadura. Pero todos los Yom Tov, cada vez que usted hable de un Yom Tov, tiene que preparar un jalot, tiene que preparar 2 jalot y tiene que tener jugo de la vid, pues, fruto de la vid, vino o jugo de uva, como muchas veces acostumbran. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, en aras del Yom Tov, de Shavuot, algunas mujeres hacen los panes en forma de una montaña, recordando el monte Sinaí. ¿Ok? Otros hacen los panes en forma de una llave, recordando los salmos. ¿Ok? Debido al hecho de que David murió y nació y murió en una festividad de Shavuot, y los salmos son vistos como una llave. ¿Ok? De hecho, el Código Real en el libro de Revelaciones habla de la llave de David. ¿Ok? La llave de David. Por lo tanto, algunos hacen una llave en forma de pan. ¿Ok? Un pan en forma de llave, mejor dicho. No una llave en forma de pan, un pan en forma de llave. ¿Qué otra costumbre o qué otra práctica? ¿Ok? También se acostumbra a hacer los panes en forma de tablas. ¿Ok? En forma de tablas. ¿Ok? Es costumbre, el único día donde se traen flores a la sinagoga es el día de Shavuot. Y por lo tanto se adorna las sinagogas y se adornan las casas de estudio de la Torah con flores. ¿Por qué razón? Porque cuando Hashem entregó la Torah en el monte Sinaí floreció, reverdeció. Por esa razón, acá tenemos que colocar flores, ¿ok? Y si es posible, ahí dentro donde se guarda la Torah, se colocan flores, ¿ok? Y se adorna todo con flores en aras de esa costumbre, de ese recuerdo, ¿ok? Y bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con la festividad de Shavuot, ¿ok? Cuanto a las costumbres, prácticas y mandamientos que tiene la festividad de Shavuot, ¿ok? Es importante que entonces tengamos estas cosas en mente. Así que, bueno, bendito sea Hashem. Permita el Eterno de cada día darnos sabiduría, entendimiento de su Torah, para que podamos seguir entonces comprendiendo los misterios ocultos que están en su Torah para nuestra bendición y para nuestro fortalecimiento. ¿Ok? Recordemos algo ya para ir finalizando. Estas 7 semanas que estamos contando están relacionadas con las 7 cualidades, con las 7 midot. ¿Ok? La cualidad de Hesed, la primera semana. La cualidad de Geburah, la segunda semana. La cualidad de Tiferet, la tercera semana. La cualidad de Netzach, la cuarta semana. La cualidad de Hod, la quinta semana. Y esta semana, que es el comienzo de la 6ª semana, estaremos analizando la cualidad de Yexot, ¿ok? Para finalmente, la última semana, entonces estaremos con la cualidad de Malhut, ¿ok? Son cada una de las 7 cualidades que vamos desarrollando en nuestras almas durante estas 7 semanas de la festividad de Shavuot. Y debido al hecho de que una semana tiene 7 días, entonces vamos vinculando la cualidad de esa semana con las 7 cualidades, ¿ok? Para poder convertir esta experiencia de Shavuot en algo que pueda ser de ayuda y de crecimiento espiritual para todos nosotros. Que Hashem los bendiga y que su Torah siempre resplandezca sobre cada uno de nosotros. Saludos a todos, bendiciones del Eterno.